y viene a ser el tema de tensión superficial y de capilaridad. ¿Listo? A ver, no te voy a mentir. Normalmente estos temas eran temas de universidad, temas de especialización, temas dentro de la universidad. Pero poco a poco los temas van a estar incrementándose dentro del temario de San Marcos, de tal manera que el concepto o el estudio dentro de la física sea cada vez más completo. ¿Listo? Vamos a ver de qué trata cada uno de estos temas. Tensión superficial y capilaridad. A ver. Tensión superficial. Ya está. Profe, ¿qué es la tensión superficial? La tensión superficial, primero, es un fenómeno de origen molecular. El tema de hidrostática no lo analizamos de manera molecular, sino de manera macroscópica, ¿no? Cuerpos grandes, todo. No analizamos la molécula del agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cambio, dentro de la tensión superficial se analiza de manera molecular. ¿Qué pasa con cada una de estas moléculas para un fluido? ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo un recipiente, lleno de agua, lleno de agua, yo puedo decir que a cierta profundidad se genera cierta presión, ¿no? Y esa es la presión hidrostática. Pero si analizo cada una de estas moléculas, ¿qué pasaría con cada una de estas moléculas? Entonces, para eso voy a considerar, mira, imaginemos, ¿eh? Voy a ser exagerado. Ahí está, una molécula por aquí y otra molécula por aquí. ¿Está? Entonces, para esas moléculas, yo notaré lo siguiente. Las moléculas van a estar sometidas a cierta fuerza. ¿Listo? Cada una de estas moléculas estará sometida a cierta fuerza. Y eso es debido a la presión hidrostática, ¿cierto? Ya está. Por lo tanto, esta molécula que está en la parte inferior estará sometida a una fuerza, a dos fuerzas, a tres fuerzas, a cuatro fuerzas, a cinco fuerzas, a seis fuerzas, 7 fuerzas, 8 fuerzas, 9 fuerzas, infinitas fuerzas. Alrededor de esa molécula se estará actuando muchas fuerzas. Pero notarás que si haces un análisis de todas esas fuerzas, al final la fuerza resultante, ¿cuánto será? Será cero. Por ese motivo, las moléculas del agua, las moléculas de un fluido en la parte inferior pueden fluir libremente, pueden moverse libremente, porque no están sometidos a una fuerza resultante. ¿Listo? En cambio, las moléculas que están en la parte superior, notarás que están sometidos a 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si están sometidos a esa cantidad de fuerzas, y si yo calculo la fuerza resultante, jamás será cero. Notarás que esa fuerza sobre esa molécula sería una fuerza apuntando, voy a ponerlo para que no te veas, sería una fuerza final o total apuntando hacia arriba. Y esa sería nuestra fuerza resultante sobre esa molécula. Ah, entonces, profesor, yo puedo decir que en la parte superior las moléculas están con una fuerza hacia arriba. ¿Listo? Están adheridas a esa parte, a esa posición, mediante esa fuerza. Por ese motivo, no descenderán más. ¿Listo? Ya. Ahora, imaginemos que yo trato de colocar un cuerpo encima de esa molécula, o un cuerpo encima de todas esas moléculas que están en esa línea. Entonces, si yo trato de colocar un cuerpo muy pequeño, por ejemplo, una plumita, entonces, ¿cómo te explicas que una plumita, al estar en la superficie del agua, la plumita no se sumerge, no se hunde? A pesar de que la pluma tiene masa, ¿no? Tiene peso. Entonces, ¿quién soporta ese peso de la plumita? Bueno, lo estará soportando esta fuerza en la superficie de este líquido. ¿Listo? Cuando el cuerpo ya es muy pesado, esta fuerza ya no es suficiente para poder soportar todo ese cuerpo. Ah, entonces ahora tiene sentido, profesor. ¿Por qué cuando estamos en la superficie, los cuerpos tan pequeños como una pluma no se sumergen? Porque justo en la superficie existen fuerzas que soportan a ese cuerpo. Obviamente esa fuerza es muy pequeña, ¿no? Una fuerza superficial, se podría decir. ¿Listo? Ahora, esta fuerza superficial va a depender de la tensión superficial. ¿Listo? Que es una constante debido a cada uno de estos líquidos. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente.
Nuestra tensión superficial se define como la magnitud de la fuerza superficial y perpendicular por unidad de longitud, ¿no? Nuestra tensión superficial es igual a la fuerza superficial por unidad de longitud. ¿Listo? Ahora, recuerda que esa longitud es la longitud en contacto con las moléculas o con el cuerpo que estoy tratando de colocar. ¿Listo? Entonces, de esa manera definimos el concepto de tensión superficial, ¿no? Como la fuerza superficial por unidad de longitud. Por lo tanto, de aquí puedo deducir, ¿no?, que esa fuerza superficial que nosotros identificamos es igual a tensión superficial por longitud. Mientras más longitud analice yo, mayor fuerza superficial se puede generar. Y con eso podemos soportar mayor cuerpo, ¿no?, de cierta longitud, ¿no? Por ejemplo, toda una pluma es bien larga, ¿no? Por lo tanto, toda esa longitud está en contacto con la pluma, se genera una fuerza superficial. ¿Listo? Y siempre es una fuerza dirigida hacia arriba, ¿no?, en la superficie de contacto más que todo. Ahora pasemos al siguiente concepto de capilaridad. Capilaridad. Ahí está. El concepto de capilaridad está muy relacionado al concepto de tensión superficial. ¿Listo? La capilaridad viene a ser el ascenso o descenso de un fluido a través de un capilar. ¿Listo? Un capilar es como si fuera un conducto, una cañita, un tubito delgado. ¿Listo? Mientras más delgado sea, mayor será ese ascenso o descenso de un fluido. ¿Listo? A ver, gráficamente, ¿cómo sería? Por ejemplo, tenemos aquí nuestro fluido, donde voy a poner un capilar. Voy a ser un poco exagerado para que se pueda notar la información, pues, ¿no? Pero recuerda que este capilar de aquí debe ser bien, pero bien delgado, ¿ya? Entonces, a través de un capilar, el líquido puede ascender, puede subir. Si el líquido asciende, al final se genera una curvatura, una concavidad, de esta forma. Ahí está. Ahora, ¿a qué se debe este ascenso del líquido? Bueno, este ascenso o descenso del líquido se debe a las fuerzas superficiales, a la fuerza de tensión superficial. Cuando esa fuerza es suficiente para levantar una cantidad de líquido, bueno, el líquido va a empezar a subir, a subir, a subir lentamente. Y tú lo puedes analizar, ¿no? Tú lo puedes experimentar. Imaginemos, tú en tu casa llegas y pones una cañita bien delgada dentro del líquido. Si tú esperas un poquitito nada más, notarás que esa columna de agua empezará a subir. Pero muy poco, pues, no tanto, porque todos los líquidos no son iguales. Cada líquido tendrá su propio valor o la propia altura que subiría en base a su tensión superficial también. ¿Listo? Ahora, ¿qué cosas pueden encontrar aquí? ¿Qué cosas nos pueden pedir? Básicamente, lo más importante sería la altura que ha ascendido. ¿Qué altura habrá ascendido? Para poder encontrar esa altura ascendida, nosotros necesitamos conocer, el radio, del capilar. ¿Dónde es el radio del capilar? Bueno, es todo el radio, pues, ¿no? De extremo a extremo será el diámetro, será 2 veces el radio. Necesitamos conocer el ángulo que se forma en las superficies en contacto con la concavidad del cuerpo, o del líquido, disculpa. ¿Listo? Y para eso debo trazar una recta tangente. Si yo trazo por aquí una recta tangente en este punto de contacto, ahí estaría generándose nuestro ángulo. ¿Listo? Para que lo notes muy bien, voy a prolongar este capilar. ¿Listo? Entonces, aquí, efectivamente aquí, se está formando nuestro ángulo. ¿Listo? ¿Qué más, profe? ¿Qué más? También debo considerar la tensión superficial del fluido. ¿Listo? Tensión superficial del líquido. ¿Está? Y con eso voy a encontrar nuestra alturita. Nuestra altura sería igual a 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo, ¿listo?, el ángulo de contacto, dividido entre densidad de líquido, obviamente, por la gravedad y por el radio del capilar, multiplicado por el radio del capilar.
por ser temas nuevos, la aplicación es directa. Y lo único que nos van a pedir sería la altura, ¿no? Sería la altura. Tal vez en el concepto de tensión superficial sea un poquito más elaborado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar ya la fuerza superficial, pues, ¿no? Multiplicando solamente la tensión superficial por la longitud. Ahora, ¿y de qué me sirve eso, profesor? Bueno, es que si tú tienes ya esa fuerza superficial, y si coloco yo una pluma, entonces, ¿qué se va a cumplir? Que el peso de la pluma será igual al peso de densidad superficial, ¿no? Y entonces, en esa igualdad, ya puedo encontrar algo, pues, ¿no? Ya puedo encontrar algo. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería la teoría por el día de hoy, chicos. Así que comencemos con los problemas.